Yo les dije hace un rato que don Alfredo Ramos Guerrero iba a venir a contarnos cómo era el cine de antaño, ese cine que era con seriales, era con noticieros, era con esto, con esta forma de ser distinta. Así que yo quiero invitar a don Alfredo que pase por este lado, ¿cierto? Para que nos cuente cómo eran las funciones de cine de antaño cuando teníamos, por ejemplo, en Viña. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Saludarte. Muy cuando bien. estaba el Rialto, por ejemplo, cuando el Cine Premier daba películas acá en 5 Oriente, o cuando el Cine Olimpo se ubicaba enfrente de la Plaza de Viña, a un costado donde hay un banco. Ya. Bueno, había mucho cine en esa época. Mucho cine. Y en Valparaíso estaba Los cines de barrio. estaba el Rivoli, en Playa Ancha estaba el Odeón, que fue uno de los primeros cines de Valparaíso, estaba el Pacífico, que hoy es bodega. Algún día a lo mejor vamos a hacer un recorrido por esos antiguos cines. Sería muy interesante, Víctor, porque eso es un recuerdo del pasado y que está como Valparaíso patrimonial. Entonces, nosotros tenemos que difundir todos esos conceptos de la historia del puerto y naturalmente de Viña. Bueno, antiguamente uno iba al cine y no partía la película con los cortos como es ahora, sino que había toda una ceremonia, ¿cierto? Y la serial, si estoy equivocado me dice usted, la serial, el noticiero y después la sinopsis. Y a veces la cómica. También la cómica de antes. Un corto. Un corto de cómica, ya sea de Los Tres Chiflados o de Laurel y Hardy. Películas cortas. Cuéntenos de la serial entonces, ¿qué pasaba? Mira, las seriales es un estilo cinematográfico que prácticamente ha desaparecido. Porque realmente se hicieron seriales de 30 capítulos. Hoy día sería imposible pedirle a los asistentes que fueran 30 veces al cine. 30 domingos seguidos. Para ir a ver el desenlace. ¿Cuánto duraba una serial más o menos? Mira, una serial, los capítulos eran 12 y duraban alrededor de 20 minutos. ¿Ya? De tal manera que 20 minutos. Y la serial tiene el modus operandi, es que cada capítulo tiene un misterio o una situación de peligro al final. A ver, vamos viendo algunas Y seriales. se resuelve en el capítulo siguiente. Vamos viendo algunas de las seriales. ¿Con cuál partimos? Mira, por ejemplo, Dick Tracy fue Tracy, una ¿ya? buena película. Dick Tracy corresponde a un periodo en que en Estados Unidos había mucho problema de delincuencia. Después de la recesión del año 29 y el periodo en ambas guerras mundiales, hubo entonces este florecimiento de delincuencia y ahí tenemos los casos de Al Capone, Dillinger, etc. Entonces, la opinión pública de Estados Unidos quería que la policía actuara en forma más enérgica y de ahí aparecieron entonces tiras cómicas o cartoon y entre ellos estaba Dick Tracy, de tal manera que era un detective que perseguía a los delincuentes. Y eso lo veíamos antes de la película. Ahí estamos, Eso ahí se estaba, veía estábamos antes de la viendo- película, naturalmente. Esta película se hizo con Madonna y con Warren Beatty también después. Posteriormente, mucho después, Claro. pero esta película que estamos viendo, esta serial, data del año 1937. 37. Fíjate que tiene más de 70 años, de tal manera que estas escenas en blanco y negro son una pequeña joyita del recuerdo del cine. A veces el material que tiene don Alfredo Ramos. ¿Qué otra serial se veía en el Mira, cine por aquel otra tiempo? serial que se veía en el cine era de Flash Gordon. ¿Ya? Flash Gordon. Estaba interpretada por un gran artista que hizo varios papeles, incluso hizo de Tarzán, se llamaba Buster Crabbe, y era un gran nadador también. ¿Ya? De tal manera que Flash Gordon hizo varias seriales. Entre esas tenemos la conquista del planeta Mongo, como quien dice, un Sí. viaje especial, y van entonces a la conquista de ese planeta, pero resulta que ese planeta estaba dominado por un hombre muy maligno que era Ming, que era Pero un Mink vecino. estuvo en toda la historia de Flash Gordon. Y yo digo la planeta Mongo porque se hizo película después, de un Sí, largometraje. siempre, claro, sí, es película. De tal manera que esa serial tuvo 14 capítulos, una cosa así, y después hicieron otra temática de Flash Gordon con este mismo actor. De tal manera que daba para muchos. Bueno, ya que, Fíjate, perdón, Víctor, perdón, que- doctor, ya. ya que está diciendo que Dick Tracy se hizo con Madonna y Warren Beatty, posteriormente Flash Gordon se hizo con Ornella Muti ¿Sí? también, y la música de Queen. Ah, mira. Sí. Me interesaría ver eso, no está en mis conocimientos. Bueno, el hecho es que estas seriales eran una cosa muy interesante y corresponden a un periodo en que no había televisión, por lo tanto la gente iba mucho al cine y le gustaba ver este asunto en qué quedaba cada capítulo
y para terminar al final del capítulo 14 con el desenlace de todo esto, que el jovencito se casaba con la niña, los bandidos morían y todo ese tipo Pero de cosas. cuénteme una cosa, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando estaba en lo mejor la película y supongamos que tenían que lanzar este vaso y lo va a lanzar y ahí quedaba? Ahí queda, entonces, continuará. entonces, ¿Y qué así pasaba en el cine con la gente? Muchas Gritaban, veces aplaudían. quedaba incógnita, y ese asunto era muy importante para uno como espectador cuando era niño, porque no se sabía qué iba a pasar, a dónde iba a llegar ese vaso. Y había algún artificio al final que en el capítulo siguiente, ya sea que el vaso caía en un espacio en blando, no se quebraba, o bien no pasaba nada con el Claro, plano. y seguía. Y seguía entonces la otra trama.